¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes y bienvenidos a Sin Mentiras. Ha surgido un nuevo líder en la oposición. El gobierno de Venezuela acaba de hacer mención de ese nuevo líder. Vamos a ver el video del nuevo líder de la oposición y luego qué dice el gobierno de Venezuela al respecto. Adelante con el video. Surgió un nuevo líder. José Brito, el nuevo líder de la oposición anzoáteguense. Y él se ha asumido, José Brito, diputado, como el nuevo líder de la oposición venezolana. Así lo ha dicho. Soy gobernador en este momento porque ellos dividieron, porque fueron mezquinos por los hoyos mellizales. Pero hoy Anzoátegui anda a cualquier parte y dice, nos perdimos de tener un excelente gobernador. ¿Quién es el líder de la oposición? Indiscutiblemente quien habla contigo, y disculpa mi modestia, pero eso lo dice la gente en la calle. Y lo que estoy haciendo, yo no me he perdido del Estado ni me voy a perder. ¿Qué estaba haciendo hoy? Definitivamente acompañando a uno de los alcaldes a que hace. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué Brito se autoproclama líder de la oposición? Bueno, porque tenemos, entre otras cosas, a un Leopoldo que le está echando candela a Capriles, candela pero de la pura. Vamos a ver ese otro video. Adelante. Yo sí creo que hay líderes del partido muy importantes que han tenido vínculos directos con la dictadura y que han dejado de hablar del cambio político y que han dejado de hablar de que Maduro es un dictador y que han dejado de hablar que la solución del país pasa por salir de la dictadura. ¿Quiénes? Pongámosle nombre y apellido. Yo creo que ha sido muy evidente la posición que ha tenido Enrique Capriles con respecto a eso, que desde hace mucho tiempo ha tenido una actitud cuestionada que llegó al punto en donde planteó alianzas con los alacranes, en donde dijo que había que unirse con las personas que le robaron su propio partido. Yo creo que allí o hay intereses ocultos o hay una pérdida de foco estratégico. Luego, fíjate tú, Capriles la semana pasada le dio con todo a Guaidó y le viene dando con todo desde hace un año. Guaidó le está dando con todo a los emergentes, a los líderes emergentes, los llama alacranes y le dice que con ellos no se van a sentar en ninguna mesa de negociación. Brito se acaba de autoproclamar. María Corina sale a llamar a unas primarias pescando en río revuelto porque ella va a llegar detrás de la ambulancia en cualquier votación que se haga en el país. Estados Unidos no haya de qué palo arcarse con las distintas oposiciones, no haya cómo jugar. Guaidó luego se reúne por allá y dice una cosa, que se tienen que sentar en la mesa de negociación, luego el otro día que no se sientan en la mesa de negociación, luego al día siguiente que las elecciones son fraudulentas. Andan perdidos, los rusos y los chinos los tienen locos. La inflación y el poco de papelillos que imprimen le están pasando factura. Rosales, durante su juramentación, le echó pero peste de la negra a Guaidó, durísimo. Lady Gómez, que acaba de salir como gobernadora del Táchira, también quiere ser líder. También aspira al 2024 y ha dicho que aquí no hay ningún líder y que se olviden de cualquier primarias. Bernabé Gutiérrez lanzó su candidatura prácticamente hace meses. Se erige también como líder de la oposición. Ramos Ayub, que no aparece mucho en pantalla, pero que maquina tras bastidores, también es el que está liderizando a sectores importantes de la oposición. Y por allí han desempolvado a un exgobernador copellano muy corrupto llamado César Pérez Vivas, que viene alentando un pote de humo como el referéndum revocatorio. Si tú tienes ese panorama, el panorama que gringos, europeos, colombianos y medios de comunicación al servicio de las corporaciones y de los gobiernos transnacionales te vendieron claramente como los líderes opositores que venían a rescatar a Venezuela.
Te acabo de mostrar apenas una uña de ese panorama. ¿Tú te puedes imaginar que mañana se derroque al gobierno de Venezuela y pongan a todos estos líderes que te he mencionado, y faltan otros que se me va del tintero, a gobernar Venezuela? ¿Tú crees verdaderamente que esos líderes van a sacar el país del foso? ¿De verdad tú sigues creyendo en los potes de humo que te están lanzando estos líderes y sus medios de comunicación? Ahora bien, yo hago la pregunta. Mencióname un líder que tenga credibilidad, sea de las oposiciones, uno solo, y que esté a la altura para gobernar este país. Porque este es el drama de este país. Los chavistas lo están haciendo mal y los opositores son peores. Te lo vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué nos queda entonces? Pareciera que el camino se allana a que emerja o un Mesías o alguien aéreo, no sé de qué características, que asuma el poder. Porque visto lo visto, los chavistas vienen perdiendo votos poco a poco, votación tras votación. Y parece que esa sangría continúa. Y por eso tú ves el desespero del gobierno poniendo paños calientes y llamando a hacer cosas que han debido hacer durante los últimos años. Te dejo la reflexión. Mándame tu punto de vista sobre el líder opositor y qué soluciones tiene usted para Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.